cuarta clase del curso internacional de Claxo y hemos querido situar esta discusión hoy en una perspectiva histórica que les permita también revisar cómo ha sido su aproximación más teórica conceptual a los estudios de caso, mirando cómo ha sido la tradición de los estudios de caso a lo largo del tiempo. Voy a compartir una pantalla de esta presentación. Recordarles que nos propusimos algunos objetivos que yo les mencioné en la primera clase introductoria y que me parece interesante entender que a esta altura los alumnos debieran comprender de qué modo los estudios de caso están emparentados con la investigación cualitativa en ciencias sociales y con la forma como esa investigación cualitativa se fue desarrollando a lo largo del tiempo, que conozcan algunas críticas metodológicas que se han realizado en los estudios de caso. Algo de eso comentó el profesor Germán Pantara la semana anterior a propósito de su clase 3, y esas críticas no solo están centradas en la mirada cuantitativa, sino que también en la forma como los estudios de caso se conciben, no solo como una técnica o una fase dentro del trabajo de campo, sino que más bien como una estrategia de investigación más global, y eso ha respondido a dos grandes tradiciones, digamos, dentro de la perspectiva más investigativa de los estudios de caso, que era la tradición más antropológica y la tradición más sociológica. Eso yo diría que han sido como los dos objetivos que hemos intentado abordar en estas clases iniciales, que las llamamos introductorias y que fundan la primera parte. La parte que se inicia desde la próxima clase, donde ya interactúa el profesor Miguel Bert, tiene que ver con que ustedes puedan distinguir los componentes de un diseño de investigación de caso único y que de algún modo los puedan incorporar a su práctica investigadora, y que luego podamos avanzar en esta misma perspectiva en los componentes de investigación de casos múltiples, que tienen un énfasis, ¿no es cierto?, ya en la forma como se concibe el caso teóricamente, con perspectiva comparada, y lo puedan pensar también en su práctica investigadora, obviamente para ir dialogando siempre en este proceso con criterios de calidad acerca de este tipo de investigativos y sus formas de... Yo les quisiera invitar hoy día a pensar los estudios de caso desde distintas aproximaciones disciplinarias con una mirada histórica. Hemos puesto mucho énfasis a las tradiciones investigativas que surgen desde la antropología y desde la sociología. Hoy día vamos a hacer algunas rutas un poco alternativas desde otras tradiciones disciplinarias, algo de trabajo social, algo de historia, y muy fuerte los urbanos, o los estudios de sociología urbana, así es que los describimos dentro de una tradición que vamos a llamar la Escuela de Chicago, para entender también cómo desde allí la construcción del estudio de caso fue, desde sus inicios, una estrategia metodológica, mucho más conocida en el mundo anglosajón que en los países latinoamericanos como los nuestros, y esa tal vez va a ser parte de la consigna y del debate que yo quiero traer para esta sesión número 4. Bueno, si quisiéramos que resumir desde dónde nos situamos para entender los estudios de caso, diremos que constituyen una propuesta metodológica de investigación en sí misma, y eso incluye un posicionamiento teórico, epistemológico, un modo de concebir el diseño y también un modo de concebir el análisis de los casos al interior de esa tradición investigativa, que si bien es conocida en las regiones, especialmente en las comunidades más anglosajónicas, no resulta necesariamente familiar en el ámbito latinoamericano, menos aún cuando ponemos a las políticas públicas como foco de estudio, y suelen haber algunas confusiones. De hecho, yo he planteado esta sesión como un momento para discutir algunas confusiones más clásicas dentro de casos que van a pensar, y esa era la parte de las preguntas provocadoras de esta sesión, si cualquier caso es un caso, o cualquier experiencia, cualquier unidad de análisis se puede conformar como tal en un estudio de caso. Obviamente allí hay un debate que nos invita a conseguir en primera instancia los estudios de caso dentro de una corriente de investigación. Nos hemos separado entonces de todos los teaching case o de todas otras, de los casos clínicos, de los casos jurídicos y de los casos de enseñanza, para situarnos dentro de la corriente de los estudios de caso investigativo o los estudios de casos empíricos.
Y desde esa perspectiva vamos a asumir que los estudios de caso empíricos investigan fenómenos contemporáneos en un contexto real, utilizan múltiples fuentes de información y de análisis de estos datos. Es un diseño de investigación que pareciera ser particularmente adecuado cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son evidentes o claramente diferenciables, o precisamente el caso va a avanzar en esa relación. La relación entre caso y contexto ya fue anunciada por el profesor Germán Cuántara la semana pasada y vale la pena recogerla para este análisis. Y sobre todo porque va a contar de forma flexible, aunque eso no significa menos rigurosa, estilos interpretativos y empiricistas de investigación. En nuestro caso, el componente cobra relevancia, y cobra relevancia fundamentalmente en el momento en que se piensa y se consigue la investigación de su más inmediata. Mencionábamos que queríamos articular esta sesión a partir de algunos puntos de conclusión, de algunas, yo diría que controversias, y pensé que podíamos debatir en torno a al menos estas 4 interrogantes que forman parte de nuestras consignas o de nuestras provocaciones también para los debates que vamos a tener en el foro. Cualquier caso es un caso, criterios de selección de casos, estándares de calidad al interior de los casos intrínsecos, extrínsecos, algo de eso conversamos, las diferencias entre estudios de casos como campo, como clínica o enseñanza, instrumentos pedagógicos y finalmente como estrategias de investigación. Además de las tradiciones antropológicas y sociológicas, podemos distinguir otras tradiciones. ¿Qué pasa con los estudios urbanos? ¿Qué pasa con aproximaciones desde otras disciplinas, a lo mejor menos reconocidas, como el trabajo social? ¿Es el estudio del caso investigativo más que una historia o un cuento? Claro que sí, pero las aproximaciones desde los cuentos ya vamos a ver que van a servir también para pensar cómo se construyen las narrativas al interior de los casos. Decía yo en mi presentación inicial de la clase introductoria, y provengo de una tradición investigativa distinta a la de los otros profesores de este curso, y eso es precisamente parte de las disputas, de las controversias y de las piezas que queremos mostrar aquí, precisamente porque el estudio de caso tiene en su conformación y orígenes una perspectiva, yo diría que más bien interdisciplinaria, por decirlo así, que luego ha tenido desarrollos distintos en esta. Para explicar ese punto de origen de estas controversias, quiero llevarlos a otro contexto, a otra realidad social, política y económica distinta a la que estamos viviendo hoy, y situarnos en el Chicago de principios del siglo XX. He traído esas fotografías, espero que se vean más o menos bien en su pantalla, solo para ilustrar la pregunta de qué estaba pasando en Chicago a principios del siglo XX y cómo ese proceso económico, político, de desarrollo, que implicaba además procesos masivos de migración, permitieron a un grupo de personas constituir hoy día lo que vamos a llamar una escuela, que es la escuela de Chicago, me refiero a la escuela de sociología, pero también a sus vínculos con el urbano, para intentar explicar fenómenos complejos en un contexto determinado y bajo una perspectiva de análisis intensiva con respecto a las fuentes de información que reportan o intentan explicar este fenómeno. Fenómenos como la desigualdad que estamos viviendo hoy día a propósito del COVID, o la evidencia, ¿no es cierto?, de esas transformaciones societales parecen particularmente interesantes de abordar desde esa estrategia metodológica. Entonces lo estoy llevando un siglo más atrás, 120 años después, a un país que no es el nuestro, para pensar obviamente que en esa perspectiva nacen algunos elementos que hoy día vamos a reconocer como una escuela. ¿Qué es una escuela? Es una escuela para efectos de
Este curso, una escuela es esencialmente un constructo. Dice ahí en este PowerPoint que preparé para esta sesión, es un constructo que de algún modo nos indica una línea de pensamiento o más bien un modo de investigación compartido. Y este modo de hacer investigación, pero de situarse en la investigación, es lo que nosotros vamos a reconocer como parte de lo que hoy día llamamos la Escuela de Chicago. Fue una institución, y lo es hasta el día de hoy, por eso la estudiamos, en un curso como este, célebre por sus estudios en ciencias sociales, particularmente en temas de antropología social y sociología urbana, pero estaba asentada en los grandes desequilibrios societales para explicar este fenómeno complejo que era de algún modo ilustrado en un caso arquetípico de la ciudad de Chicago, con sus controversias, con sus tensiones y con sus aproximaciones. Dentro de esta escuela de sociología, obviamente, habían dos grandes como propósitos. Un propósito, obviamente, era intentar comprender esa realidad y explicarla. Siempre está la reflexión sociológica, ¿no es cierto?, de explicar esa realidad. Pero también, al mismo tiempo, dar una solución, entre comillas, novedosa y al mismo tiempo múltiple del conjunto de problemas que se levantaban en esta naciente ciudad moderna, heterogénea y altamente organizada. Y esto va a dar origen a un modo de relación o a un modo de investigación de las relaciones de los grupos humanos y de la relación de esos grupos humanos colectivos con el medio, casos y contextos, y enraizada, ¿no es cierto?, en un contexto que hoy día toma la figura de los llamados estudios humanos. Alguien diría desde otras aproximaciones, estaba pasando de todo en Chicago, que valía la pena hacer de esa aproximación un caso único, pero al mismo tiempo una posibilidad de observar esas configuraciones desde distintos elementos. Y de aquí voy a traer algunas perspectivas que hoy día serían perspectivas disciplinarias en disputa o de ubicadas desde distintos parámetros, pero con elementos comunes más o menos fuertes y importantes. He traído a tres actores bien distintos para intentar explicar estas relaciones. El primero de ellos, lo voy a poner al revés, pero para que se entienda, es Robert Park y sus discípulos. Ya vamos a revisar quiénes son los discípulos de Robert Park y cómo Robert Park, que era un periodista, va a influir en la forma de construir o de pensar la escuela de sociología y también la línea de estudio dentro de esa escuela de sociología, y que tiene influencia hasta el día de hoy en el Chicago más contemporáneo de Howard Becker o de Lacan, etc. Otros actores que ustedes ya deben haber visto en algunos de los otros cursos de esta formación internacional de Claxo es Tomás y Daniel. Ambos desarrollan lo que nosotros hoy día entendemos como el método biográfico en un estudio interesante que se llama El campesino polaco y que luego da origen a la escuela polaca, ¿no?, y la influencia que esta tiene hasta el día de hoy. Y unos actores menos visibilizados, que es un grupo de mujeres que hoy día nosotros reconocemos como fundadoras del trabajo social, y todo su proceso de investigación, acción participante, vinculado a una experiencia de trabajo migratorio o con personas migrantes, diríamos hoy día, que es la Hull House y el nacimiento de una profesión. He puesto tres perspectivas bien distintas para desde ahí situar la idea de estudio de caso y sus vínculos emparentados con el desarrollo de la investigación más cualitativa. Robert Park, desde el periodismo, y la sociología urbana posteriormente. Tomás Cisnaniekis, desde el enfoque biográfico, y los desarrollos que
posteriormente tuvieron a propósito de el campesino polaco y la influencia de esa formación en el desarrollo de la investigación cualitativa en general. Y el trabajo social, fundamentalmente representado en un grupo de mujeres que de algún modo luchaban al mismo tiempo por el derecho a voto y vinculado fundamentalmente a procesos de reivindicación de derechos, igualdad de oportunidades, en un contexto donde obviamente las mujeres no tenían acceso a la universidad como lo podemos concebir hoy en un plano de mayor igualdad. La Hull House que he puesto ahí, y yo visita virtual, ustedes pueden realizar siguiendo el URL que está al final de esta presentación, va a ser un laboratorio social. Se constituye en un espacio de observación, de interacción, pero sobre todo donde confluyen distintas miradas sobre procesos complejos. El profesor Germán Cuántaras mencionaba en la clase anterior que los casos pueden ser instituciones, pero también pueden ser procesos políticos y sociales, y esta es una posibilidad de pensarse desde un caso como este. Ahí está la página web también, por si quieren ir entre comillas, en esta perspectiva histórica y este viaje imaginario de esta sesión, para ver cómo desde un espacio físico, como es este edificio, ¿no es cierto?, se piensa y se construye un modo de construir también la relación de la investigación y la relación con los sujetos que investigamos, que también es una dimensión que vamos a recoger después a propósito de los criterios de calidad de la investigación. Quisiera destacar hoy día particularmente los aportes de las mujeres a la investigación desde esta idea de estudios de caso. Si Chicago era un laboratorio social, obviamente la Hull House se convirtió en un lugar privilegiado para la observación y la intervención. Ellas colaboraron estrechamente con el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago, que intentó abordar, ¿no es cierto?, problemas sociales desde la perspectiva de la intervención social en este doble propósito. Ya dijimos, comprender fenómenos sociales complejos, explicarlos y al mismo tiempo intentar aportar de algún modo en su intervención, resolución. Eso está en un trabajo de Mary Jo Deegan, a quien he puesto en esta portada, que dice precisamente James Adams y los hombres, ¿no es cierto?, de la Escuela de Chicago, con toda esta perspectiva, este posicionamiento. Entonces, de esta primera como configuración que yo he invitado a discutir, me parece que aquí tenemos un elemento para pensar también la interacción de distintas líneas de investigación que van a configurar hoy día una estrategia metodológica o que van a ser de algún modo las fuentes de una estrategia metodológica que concebimos como los estudios de caso. Otra línea clave para pensar los estudios de caso es sin duda los aportes de Thomas y Snaniecki. Ahí tenemos muchas complejidades de cómo pronunciamos a estos investigadores, fundamentalmente a los que son de origen polaco, y los vínculos que los unen con la Escuela de Chicago y con la Hull House. La Hull House fue financiada en algún sentido por Charles Hull y por Helen Pulver. Charles Hull deja una herencia impresionante, diríamos nosotros, cuando fallece en 1899. Y miren el punto de conexión que vale la pena, y eso está en el prólogo de Sarko, del campesino polaco, fue entender que una parte de esa herencia va a financiar la investigación de 4 volúmenes del campesino polaco de Thomas y Snaniecki, y otra parte de esa herencia va a la Hull House.
Analíticamente nosotros hemos separado investigación e intervención, pero también hemos entendido hoy día que son procesos imbricados y obviamente los casos científicos, a quienes hemos llamado estudios de casos investigativos, también suponen una interacción en estos procesos, analizando, descubriendo al mismo tiempo que nos vamos formando. ¿Cómo se gesta o cómo se concibe el campesino polaco? Obviamente el campesino polaco se sitúa en un contexto migratorio importante que había acontecido entre 1899 aproximadamente y 1910, en el periodo en que muere Charles Hoover, donde la migración polaca alcanzaba aproximadamente el 25% del total de los migrantes de Estados Unidos, y Chicago en particular se había constituido en la tercera ciudad polaca con más habitantes polacos en el mundo. Ahí me faltaron algunas letras en el PowerPoint. En ese contexto, estos investigadores aprovecharon, entre comillas, la migración para hacer teoría o aprender respecto de ella, pero sobre todo elaborar nuevas metodologías. Y en esas nuevas metodologías, el estudio de caso aparece como una posibilidad investigativa, igual como lo haría el método gráfico. Hoy día reconocido como un enfoque de investigación, estudio de caso también reconocido como enfoque de investigación. Podríamos llamar esta presentación hoy día de los métodos a los enfoques. Pero claramente ahí hay una posibilidad de pensar. Thomas y Janetti desarrollaron el método de caso utilizando para la construcción de sus casos de investigación registros judiciales, periódicos de la época, materiales escolares, materiales biográficos, cartas, fotografías. Aquí en general ellos van a relevar la importancia de las notas metodológicas para el levantamiento de categorías de análisis en un proceso mucho más inductivo que la lógica más deductiva que vamos a ver después, que también está presente en la construcción de estos casos. Ellos van a definir en este contexto de una naciente escuela de Chicago la sociología como una ciencia analítica y clasificatoria. Ese carácter clasificatorio es que hemos querido relevar en el fondo para esta presentación de. Entonces, voy a recapitular para el que se perdió, se distrajo, ya no sabe de qué estamos hablando. Hemos mostrado cómo en la tradición investigativa de los estudios de caso, hace más de un siglo atrás, tenemos una influencia más anglosajona, por decirlo así, pero esencialmente norteamericana, y hemos situado esto entre cruces de disciplinas. Algo dijimos sobre trabajo social, lo hemos situado muy fuerte en la sociología y en el trabajo más fundacional desde la perspectiva de los enfoques cualitativos de investigación de Thomas y Janetti, que ahora voy a hacer una breve introducción a las aproximaciones de la sociología urbana que tienen como padre de esa línea investigativa los trabajos de Robert Park. Robert Park era periodista y se incorpora a la escuela de Chicago en 1913 y es de algún modo, hoy día diríamos el director de tesis, de varias investigaciones, entre ellas la de Thrasher, la de Sutherland, la de Anderson, que son casos singulares que inductivamente intentan levantar, ¿no es cierto?, a personajes históricos o sujetos hoy día concebidos como históricos en su contexto real. De Hobo, de Kant, un estudio, ¿no es cierto?, de Kant en Chicago, el ladrón profesional, son parte de un ciclo de investigaciones que van a estar en los intersticios entre estudios de caso, perspectivas biográficas algunos y estudios urbanos, pero en todos nuevamente estamos situando la relación de casos con contextos y que tienen una secuencia, no es necesariamente lineal, aunque arriba del título de la presentación dice más en esta línea,
que podría culminar con el trabajo de Street Corner Society de William Foot White, desde el año 43 del Departamento de Antropología. Esa tradición que se comentaba en la clase 3, de la tradición de estudios de casos más antropológica y una tradición de estudios de casos más sociológica, donde la diferencia sustantiva está en el rol que le damos a la teoría, va a tener puntos de encuentro en estas perspectivas que hemos mostrado, incluyendo el trabajo de Jack Roller, ¿no es cierto?, o de Clifford Chau, sobre el delincuente, el joven delincuente, o la historia de un delincuente juvenil. Pandillas, a los que les gustan las películas ya saben que hay de influencia en esa relación. Vamos a destacar de este periodo que es relativamente largo y que tiene a muchos más personajes que yo he traído a esta sesión más histórica, pero que nos quiere mostrar en el fondo el modo como se configura una perspectiva de investigación. Y se configura con trazos, con recortes y con decisiones respecto de esa historia, que es una historia teórica, metodológica, pero también de desarrollo al mismo tiempo de las propias disciplinas. Hemos traído aquí en estos aportes. En general son estudios que están centrados en áreas naturales de la ciudad y de tipos sociales. No se olviden el interés de la clasificación o de la tipologización, diríamos en un sentido más weberiano, que da origen a una línea que vamos a llamar hoy día sociología urbana, sociología de las ciudades, pero al mismo tiempo escribe un libro en conjunto con otro autor que ustedes además seguramente han leído y reconocen, que es un libro introductorio a la ciencia sociológica que de algún modo equivaldría a nuestros manuales de investigación. Es decir, al mismo tiempo que ellos están desarrollando una práctica investigadora, están construyendo un método. Están enseñando una metodología y están formando reflexivamente a otros investigadores en este oficio de investigación y que tiene influencias contemporáneas hasta el día de hoy, si no basta con mirar los trabajos o los últimos trabajos de Howard Kerr o de Wakan en esta. Lo que quiero mostrar finalmente es que todos estos estudios tenían dos elementos articuladores comunes. Una estrategia más bien cualitativa que está iniciada, o más bien más que cualitativa, debería ser una aproximación más bien biográfica, que está iniciada por Thomas Yasnaniecki, que da origen, ¿no es cierto?, a la línea de estudios de enfoque biográfico, donde esencialmente se recurre a las historias de vida y al análisis de los documentos personales. Y también es común en todos estos estudios que hemos mostrado el pensar que están centradas en estudios de casos, entre comillas, y que hay una suerte como de dilema entre estos enfoques más subjetivos y objetivos de investigación, entre la demostración más empírica y la comprensión de fenómenos sociales complejos, y de algún modo parte de esos dilemas van a rebrotar varias décadas después en lo que se va a llamar la segunda escuela de Chicago y todo el proceso de interaccionismo. Yo hoy día no me voy a meter en eso porque además excede a mis propias posibilidades de discutir con ustedes, pero nos muestra elementos comunes y articuladores para situar la estrategia metodológica de estudios de caso también en un caso único. He querido hacer este ejercicio solo para introducirnos también a las controversias y a los debates que habíamos puesto al final. Solo para terminar, una última controversia y una atención. He hablado de la segunda escuela de Chicago, entendiendo que la que hemos descrito antes sería la primera, de algún modo, más fundacional. Esta
segunda escuela está conformada por protagonistas que nosotros reconocemos hasta el día de hoy. Entre ellos ya mencionamos a William Foot White con Street Corner Society, pero también están los trabajos de Kaufman y de Strauss. Sí, el mismo Strauss, ese de la teoría fundada o fundamental. Solo un detalle, ¿no es cierto?, para ubicarnos hoy día o ahora en esta perspectiva histórica entre los años 64 y 67, un poquito antes de la publicación del texto de teoría fundada de Glasser y Strauss, entendiendo que Strauss venía de la Universidad de Chicago y que Glasser venía de la Universidad de Columbia. Antes que se separaran, antes que siguieran líneas distintas, estamos pensando en ese momento fundacional. ¿Y cómo surge la teoría fundada? En un contexto de descubrimiento también, precisamente a partir de un estudio de prácticas de los servicios de urgencia. Me recuerda muchísimo el trabajo de John Michael Bert sobre centros de salud. Ese trabajo de servicios de urgencia hoy día, si lo veo en perspectiva contemporánea y en el contexto de COVID, cobra más sentido aún y se llamó Tiempo de Morir, ¿no es cierto? Y estuvo pensado fundamentalmente en ese proceso de construcción teórica que ellos después nombraron como la teoría fundada y que ha tenido importantes repercusiones hasta el día de hoy. Este es un curso de estudio de caso y no de teoría fundamental. Y es por eso que solo me voy a quedar en la idea de saturación teórica que ambos autores trabajan y que yo ilustro con esta imagen que he puesto aquí, que son las fichas clínicas. Las fichas clínicas en una urgencia son claves para poder entender los protocolos. Estoy hablando de fichas físicas antes de que existieran las fichas electrónicas y que está contextualizada en el tiempo de Glasser y Strauss, pero que claramente nos va a mostrar, ¿no es cierto?, la emergencia de los datos y de las nuevas propiedades tiene que ver cuando la siguiente ficha ya no aporta más con respecto a la información que se está recabando de ese fenómeno, pero también está la posibilidad de que exista dentro de todas esas fichas algo que vamos a llamar un caso único, por su excepcionalidad, o porque es un caso síntesis que integra muchos otros casos, y ahí la idea también de singularidad y de diferencia, y que nos permite pensar que así como hay casos y fichas, la idea del caso clínico se emparenta de algún modo con un caso investigativo. A partir de un caso clínico puedo construir un caso investigativo, y a partir de un caso investigativo, como la investigación en las urgencias o en los servicios de urgencias, puedo construir teoría, que es la posibilidad que se planteó Glasser y Strauss cuando pensaron en su teoría. Hasta aquí voy a llegar con la primera parte de esta clase. Voy a recoger algunos elementos de esta discusión en un conteo de ideas que vamos a dejar instalado para avanzar luego en la clase 5 a la estrategia metodológica de los estudios de caso y a los temas de caso único y diseño o a las elecciones.